Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy comenzamos con español. Es un trabajo que hicieron el día de ayer. Ya el día de ayer ustedes hicieron un guión de teatro de un cuento, leyenda, fábula que a ustedes les guste. Y lo que vamos a hacer ahora es el video. Vamos a grabar un video donde actuemos con algún familiar, un amigo, o pueden actuar ustedes solo como lo hacen algunos usando la aplicación de TikTok. Para hacer o representar la obra o la escena que ustedes hicieron en su guión teatral. Recuerden que pueden utilizar cualquier herramienta física o digital que tengan a la mano, como aplicaciones, vestimentas o objetos que tengan en casa. Es una actividad sencilla, ya la hicieron una vez con el guión de Caperucita, pero ahora es momento de usar su creatividad para representar su propia historia. Ahora, en geografía, vamos a ver la página 114-115 del libro de geografía. Vamos a ver actividades primarias. Ya habíamos visto 3 actividades primarias, que era la agricultura, la ganadería y la pesca. Ahora vamos a ver otras 2 actividades primarias muy importantes, que es la explotación forestal y la extracción de minerales e hidrocarburos. Entonces, aquí en geografía empezamos hablando de la producción maderera. Los árboles proporcionan recursos maderables y no maderables, ¿sí? Los principales pues son los maderables, que sería la madera, o sea, de los árboles sacamos madera. ¿Y para qué lo usamos? Bueno, lo utilizamos en actividades como la carpintería y la construcción. Pero los árboles no solamente tienen madera, también tienen recursos no maderables, como lo son las raíces, los tallos, la resina, la fibra, la cera y la goma. Todo esto sirve como alimento o también como materia prima para fabricar otros artículos, como lo son el chicle y el caucho. Ahí tenemos la información para llenar este apartado. Se extraen recursos del bosque y los árboles proporcionan, en qué se utilizan, y aquí abajo ejemplos de cosas que pueden hacerse con los materiales que vienen de los árboles. Ahora, los minerales e hidrocarburos. Aquí abajo tenemos información importante, ¿sí? Dice, extracción de minerales e hidrocarburos. Los minerales están presentes en las actividades y los productos de uso cotidiano. Se usan en la construcción, los fertilizantes del campo, el transporte, la comunicación. Lo usamos en muchos lugares, ¿sí? Toda la evolución del ser humano está asociada al uso de recursos minerales, por ejemplo, el cobre. El cobre es el primer metal que se trabajó, ¿sí? Y ha sido muy apreciado desde la edad del cobre en la era de la electricidad. Aunque recientemente hemos cambiado su uso, ya no se usa tanto el cobre y fue cambiado por la fibra óptica y el aluminio. Aquí tenemos diferentes minerales e hidrocarburos, hay que saber distinguirlos. Por ejemplo, el petróleo y el gas son hidrocarburos, mientras que el carbón, el hierro, el cobre y el aluminio son clasificados como minerales. Esto les va a servir mucho para poder completar su cuadro, saber que los primeros eran hidrocarburos y estos segundos son minerales. Con esta información que leímos, subrayamos, vamos a contestar también esto, minerales y hidrocarburos. Se extraen del subsuelo. Estos son algunos minerales, estos son algunos hidrocarburos y en qué son utilizados. Será toda la actividad del día de hoy. Recuerden que el día de hoy a las 2 de la tarde tenemos la videollamada, que será la visita al Museo de Historia. Entonces, les voy a dejar por aquí un videito para que recuerden más o menos qué es la Revolución Mexicana, porque es un tema que vamos a tratar durante la visita al museo. Entonces será todo por mi parte, los veo a las 2 de la tarde con su playera del uniforme deportivo, o si no la tienen, una playera que sea roja, para ir todos iguales, todos uniformados. Nos vemos. Hoy en Draw My Life, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado, social y político que tuvo importancia significativa en la historia de México. Inició el 20 de noviembre de 1910 y finalizó en 1917 con la creación de la Constitución Mexicana. Se trata de una de las primeras revoluciones del siglo XX y sus consecuencias desencadenaron un nuevo sistema político y social para el país. Pero para tener un buen entendimiento sobre cómo es que se desató el conflicto, primero debemos entrar en el contexto histórico, social, político, económico y cultural de la nación. El Porfiriato. Así es como se le conoció al régimen dictatorial que llevó el presidente Porfirio Díaz.
Se colocó en el poder en 1876 y allí se mantuvo por más de 30 años, hasta 1911. Es el antecedente político más importante. Aunque durante su gobierno el país tuvo prosperidad económica, el pueblo mexicano no estaba a favor de su presidencia por la desigualdad que sus políticas mostraban ante la clase baja. Además, en varias ocasiones prometió dejar el cargo, pero solo manipulaba los resultados para ser elegido de nuevo. Alrededor del 90% de la población mexicana en ese momento pertenecía a la clase baja, la mayoría siendo campesinos y obreros. Sin embargo, se prefería el capital extranjero antes que el nacional, resultando en extrema pobreza del pueblo. Los extranjeros pasaron a ser dueños de las tierras y los mexicanos trabajaban para ellos durante jornadas muy largas y con salarios escasos. No existían leyes para proteger a los trabajadores ante el maltrato y abuso que sufrían en sus condiciones laborales. Por otro lado, el sistema político de dictadura causó casos de corrupción y de distribución desigual de las riquezas. Estas se destinaban a unos pocos, que solían ser extranjeros, estadounidenses y europeos, con los que se hacían acuerdos. O también se destinaban a la familia y amigos del presidente, el general Porfirio Díaz. Sumado a esto, una serie de cambios climáticos que afectaban a los cultivos resultaba en que todo el país no tuviese dinero suficiente para comer. El descontento de los mexicanos solo aumentaba. En 1908, Porfirio Díaz declaró que ya estaba cansado del poder y que el país debía buscar su reemplazo. Eso fue suficiente para que Francisco Ignacio Madero se postulara como candidato para la presidencia con su famoso lema «Sufragio efectivo, no reelección». Así, en abril de 1910, Madero es elegido candidato. Al ver su popularidad entre el pueblo, los porfiristas decidieron actuar. En junio de ese mismo año, Madero es aprehendido en Monterrey y llevado a prisión. Mientras estuvo encarcelado, Díaz declaró su triunfo en las elecciones. En octubre de 1910, Madero salió de la cárcel y se trasladó a Estados Unidos, donde proclamó el Plan de San Luis Potosí. En él, Madero incitaba al pueblo mexicano a levantarse en armas contra Porfirio Díaz y que se establecieran elecciones libres, así como leyes para proteger a los trabajadores. El 20 de noviembre de 1910, el país se levantó contra Díaz. Se dieron varios brotes rebeldes en el norte del país, encabezados por Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata. A principios de 1911, Madero cruzó la frontera para ponerse al frente de la revolución. En el norte continuaban los levantamientos y brotes rebeldes. Ante la rebelión del pueblo, Porfirio Díaz fue consciente de que su poder lentamente caía y que no podría continuar más, aunque intentó defender su posición. Por lo tanto, en mayo de 1911, Díaz y Madero firmaron los tratados de paz conocidos como los Tratados de Ciudad Juárez. Y el 25 de mayo, Díaz renunció a la presidencia de México y partió al exilio. Murió en Francia en 1915. El 7 de junio de 1911, Francisco Ignacio Madero hizo una entrada triunfal en la Ciudad de México, dando así fin al porfiriato. En octubre de ese mismo año se celebraron las primeras elecciones libres para elegir al presidente. Madero se postuló a candidato prometiendo una reforma agraria para proteger a los trabajadores ante la ley. El 6 de noviembre, Madero es elegido presidente y toma el poder. Solo que al llegar al cargo, Madero decidió disolver el ejército revolucionario y no cumplió con la prometida reforma agraria. Esto ocasionó disgusto entre los líderes de la División del Norte, los que encabezaron los brotes rebeldes. Emiliano Zapata proclamó en noviembre de 1911 el Plan de Ayala contra Madero, por haber incumplido sus promesas y por haber causado más desigualdad en la sociedad mexicana. En el plan proponía derrocar el gobierno de Madero y una reforma agraria controlada por las comunidades campesinas. Además, propuso la expropiación de las tierras y su respectiva división entre ellas. Zapata buscaba que los indígenas y mestizos fueran iguales ante la ley. Entonces, el 9 de febrero de 1913, Emiliano Zapata y Pancho Villa se levantaron contra Madero. Sucedió la Decena Trágica, que consistió en enfrentamientos sangrientos durante 10 días en la Ciudad de México. El 19 de febrero, Madero renunció a la presidencia y fue precedido por Victoriano Huerta, militar que participó en la Decena Trágica. El 22 de febrero, Francisco Ignacio Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez fueron ejecutados. Sin embargo, el gobierno de Huerta resultó ser una restauración del porfiriato. Se convocó una movilización contra el gobierno de Huerta encabezada por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. A él se le unieron Pancho Villa y Emiliano Zapata. Con esto se formó un ejército constitucional bajo el Pacto de Torreón. La revolución constitucionalista se dio en todo el país. Huerta, por otro lado, decidió disolver la Cámara de Diputados, la cual había sido electa de manera libre. Finalmente, en junio de 1914, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. Ya en octubre de 1914 comenzaron las sesiones de la Convención Revolucionaria en la Ciudad de México.
convocadas por Carranza, buscaba evitar la ruptura entre los distintos grupos revolucionarios y acordar las reformas que debían implementarse. A esta convención asistió el general Álvaro Obregón, quien luchó junto a Carranza contra el gobierno de Huerta. La convención continuó sus sesiones en la ciudad de Aguascalientes y se le pidió a Carranza entregar el poder de la presidencia del país. Se eligió al general Eulalio Gutiérrez. Pero Carranza no reconoció la elección de la convención y en enero de 1915 estableció su propio gobierno en el estado de Veracruz. Allí expidió su ley agraria y reconoció el movimiento agrarista. Ordenó que se restituyeran las tierras a sus pueblos y que éstas pasaran a ser de manos mexicanas de nuevo. La Ciudad de México fue ocupada por fuerzas de Pancho Villa y Emiliano Zapata, resultando en la renuncia de Eulalio Gutiérrez. Álvaro Obregón se enfrenta y derrota a Pancho Villa en la batalla de Celaya, otorgándole el triunfo definitivo a Carranza. No fue hasta diciembre de 1916 que Carranza inició las sesiones del Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro. Este congreso fue el encargado de redactar la nueva Constitución mexicana. El 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución mexicana, en la cual el país se divide en 27 estados, un distrito federal y 3 territorios. La aprobación de la Constitución brindó al país una nueva estructura política, económica y social. Esta se caracterizó por permitir al Estado el derecho de expropiar tierras para que éstas fueran utilizadas en beneficio público. Además, en la Constitución se estableció la prohibición de las prácticas esclavistas y una división de poderes. Esto establecía una nueva organización política. Los 3 poderes en los que se dividió el gobierno fueron el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Otra consecuencia de la revolución fue la creación de la ley laboral, en la que se establecía una jornada laboral de 8 horas con días libres y vacaciones, así como también la creación del salario mínimo. La revolución también permitió la separación entre Iglesia y Estado y se otorgó la libertad de culto, en la que cualquier mexicano era libre de escoger su religión. También se dio un aumento de libertad de expresión y aumentó la difusión de las corrientes filosóficas que causaron la lucha. Las reformas agrarias permitieron que el capital de la clase baja aumentara y el hecho de que el petróleo volviese a ser del gobierno mexicano también trajo prosperidad económica. A raíz de la revolución se creó el primer partido político, el Partido Nacional Revolucionario. Y esto ha sido todo. Esperamos que este resumen de la Revolución Mexicana te ayude a entender mejor este evento histórico, o igual te ayude a aprobar el examen. No olvides dar like a este vídeo y suscríbete. ¡Hasta el próximo vídeo!